escuché a mi hijo decir con una tranquilidad que me heló la sangre que usara la tarjeta de su mamá, que tenía casi $800,000 guardados y que ya era hora de disfrutar un poco de la vida. Yo estaba en la cocina pelando zanahorias para la comida, cuando esas palabras atravesaron la pared, como si alguien hubiera abierto una grieta en el aire. Renata soltó una risa suave, esa risa que siempre usa cuando cree que está a punto de ganar algo, y respondió que por fin podrían remodelar la sala, cambiar los muebles viejos y dejar de parecer una familia de clase media. Dijo que la gente como ellos no podía seguir viviendo así. Horas después supe que Renata estaba en el centro comercial más caro de la ciudad. Pude imaginarla caminando con la espalda recta, el bolso colgado del brazo señalando el sofá de cuero que siempre decía que necesitaba. La cuenta superaba los $90,000 y cuando la cajera pasó la tarjeta y miró la pantalla, su expresión cambió. «Lo siento, señora, pero esta tarjeta está bloqueada». En ese momento, mientras mi nuera sentía la vergüenza frente a todos, entendí que la verdadera humillación no era la suya, había sido la mía durante años. Pero todo empezó esa mañana en la cocina. El cuchillo se me resbaló de los dedos y cayó al fregadero, con un sonido metálico que todavía puedo escuchar si cierro los ojos. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho con fuerza como si quisiera salirse. $800,000, 40 años de trabajo de coser, hasta que me dolían los dedos de limpiar casas ajenas, mientras otras mujeres descansaban los domingos, de ahorrar cada centavo, pensando en no depender de nadie cuando llegara la vejez. Y mi hijo lo ofrecía como si fuera suyo. Renata hablaba de elevar su nivel de vida, de que sus amigas ya tenían cocinas modernas, de que la sala necesitaba un cambio urgente, porque no podía seguir recibiendo visitas en un espacio tan sencillo. Siempre ha sido así, le gusta presumir, subir fotos, aparentar que vive mejor de lo que realmente vive. Más de una vez la escuché decir que la imagen lo es todo, que la gente te trata según lo que aparentas. Yo nunca entendí esa necesidad de mostrarse rica cuando no lo eres. No era la primera vez que la veía observar mi bolso con curiosidad. Un día hace unos meses la encontré revisándolo con el pretexto de buscar unas llaves. Me miró con una sonrisa nerviosa y dijo que solo quería ayudar. Desde entonces supe que algo no estaba bien. Cuando le pedí a Julián que pagara una factura pequeña con mi tarjeta porque yo no alcanzaba a ir al banco, él revisó el saldo. Esa noche noté su silencio extraño y más tarde escuché a Renata repetir el número en voz baja como si estuviera probando el sabor de algo dulce. Mi hijo antes no era así. Antes me preguntaba si necesitaba algo, si me dolían las rodillas, si quería salir a caminar al parque. Después de casarse, empezó a hablar de gastos de cuentas de equilibrio. Empezó a decir que la luz estaba más cara, que el agua subía cada mes, que era importante que todos aportáramos. Yo siempre he entregado mi pensión sin discutir, creyendo que ayudaba, creyendo que éramos familia. Esa mañana escuché completa la conversación. Renata le dijo que yo ya estaba grande, que para qué quería tanto dinero guardado si no viajaba ni compraba cosas caras. Le dijo que lo justo era usarlo para mejorar la casa donde yo también vivía. Julián dudó apenas unos segundos, lo sentí en su silencio, pero ella supo cómo tocarlo. Le habló de sus compañeros de trabajo, de lo bien que vivían, de lo injusto que era que él, siendo ingeniero, no tuviera una sala digna. Al final él repitió que yo no diría nada, que vivía allí casi gratis y que era lo mínimo que podía hacer. Gratis. Esa palabra me atravesó más que el número. Yo, que vendí mi propio departamento para ayudarlo con el enganche de esta casa, yo que cocino limpio y cuido cada rincón, ahora era alguien que vivía gratis. Me quedé apoyada en la encimera, respirando despacio para que no se me notara el temblor. No salí a enfrentarlos. No grité. Caminé despacio hasta mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la orilla de la cama. Tomé el celular y marqué al banco. Mi voz salió firme cuando pedí que bloquearan la tarjeta de inmediato. Me hicieron preguntas de seguridad, respondí todas sin titubear. En cuestión de minutos quedó bloqueada. Colgué
y me quedé mirando el teléfono sintiendo algo nuevo mezclado con el dolor. No era alegría, tampoco rabia pura. Era una pequeña chispa de dignidad. Sabía que en el centro comercial la escena no tardaría en explotar. Sabía que Julián me llamaría. Pero en ese instante, en mi cuarto pequeño, comprendí que la tarjeta no era lo único que habían intentado quitarme. Me habían ido quitando el respeto poco a poco, y yo lo había permitido por amor. Esa fue la primera vez en muchos años que tomé una decisión sin consultarle a nadie, sin pedir permiso, sin pensar en quedar bien. Y mientras esperaba que el teléfono empezara a sonar, supe que algo dentro de mí ya no estaba dispuesto a seguir callando. El teléfono empezó a vibrar sobre la mesita de mi cuarto apenas 20 minutos después de que colgué con el banco. No tuve que mirar la pantalla para saber que era Julián. Dejó sonar una vez, 2 veces, 3 veces. En la cuarta respiré hondo y contesté: «Mamá, bloqueaste la tarjeta». Su voz estaba alterada, contenida, como si intentara no gritar. «Sí, hijo, la bloqueé». Hubo un silencio corto pero pesado. De fondo se escuchaba ruido, gente hablando pasos. La voz aguda de Renata, diciendo algo que no alcancé a entender. ¿Sabes el ridículo que acaba de pasar, Renata? La cajera dijo que estaba bloqueada, que no había autorización. Había varias personas viendo. No respondí de inmediato. Miré mis manos, todavía temblaban un poco, pero mi voz salió tranquila. El ridículo no empezó en la tienda, Julián. Empezó cuando decidieron usar mi dinero sin preguntarme. Suspiró con fuerza. Mamá, no exageres. Solo eran cosas para la casa. ¿Mi tarjeta también es para la casa?, pregunté, y sentí que algo dentro de mí ya no quería suavizar nada. Él no contestó esa pregunta. Solo dijo que hablaríamos más tarde y colgó. Me quedé sentada en la cama unos segundos escuchando el silencio del cuarto. Afuera la casa parecía normal, pero yo sabía que algo se había roto. Y lo más doloroso no era la discusión, era entender que esto no había empezado ese día en el centro comercial. Renata nunca quiso una vida sencilla. Desde que entró a nuestra familia, hablaba de subir de nivel, de proyectar éxito, de no conformarse con lo básico. La primera vez que vino a cenar a casa, llevaba un vestido elegante que seguramente costaba más que lo que yo ganaba en una semana, cuando trabajaba limpiando oficinas. Sonreía con seguridad, hablaba de viajes, de restaurantes nuevos, de amigas que vivían en zonas exclusivas. Recuerdo que esa noche miró la cocina y dijo que era acogedora, pero que con una remodelación moderna podría verse espectacular. Yo lo tomé como un comentario inocente, pero con el tiempo entendí que para ella nada era suficiente si no impresionaba a los demás. Le gustaba subir fotos a las redes, mostrar cada salida, cada compra, cada detalle que pudiera dar la impresión de abundancia. Más de una vez la escuché decir que la gente te respeta por lo que aparentas. Yo crecí pensando que la gente te respeta por lo que eres, por cómo trabajas, por cómo tratas a los demás. Ahí empezamos a ser diferentes, aunque en ese entonces yo no quise verlo. Con los años empecé a notar pequeños gestos, miradas hacia mi bolso cuando lo dejaba sobre la mesa. Preguntas casuales sobre cuánto rendía la pensión, cuánto había ahorrado después de vender mi departamento. Siempre con tono ligero, como quien conversa por curiosidad. Yo respondía lo mínimo, sin sospechar que cada dato podía convertirse en cálculo. Un día le pedí a Julián que pagara un recibo con mi tarjeta, porque me dolían las rodillas y no quería salir. Él tomó la tarjeta, abrió la aplicación del banco y vi cómo sus ojos se detenían en la cifra. No dijo nada en ese momento, pero esa noche estaba más callado de lo normal. Después, desde mi cuarto, escuché a Renata preguntarle cuánto tenía su mamá exactamente. Él respondió el número en voz baja, casi como si fuera un secreto. Ella lo repitió despacio, saboreándolo. Casi $800,000. Con eso podríamos hacer muchas cosas, amor. Desde ese día algo cambió. Julián empezó a hablar de gastos con otro tono. Comentaba que la luz estaba muy cara,
que el agua subía cada mes que había que pensar en el futuro. Yo siempre entregué mi pensión completa para ayudar en la casa. Nunca lo vi como obligación, sino como apoyo. Pero de pronto sentí que mi aporte ya no era suficiente. Renata comenzó a comparar. Decía que sus amigas ya tenían cocinas nuevas que sus esposos invertían, que no entendía por qué nosotros seguíamos igual. Decía que Julián era inteligente, que podía aspirar a más, que no debía conformarse. Y cuando hablaba así lo miraba fijamente como si lo retara a probar su valor. Yo veía a mi hijo cambiar poco a poco. Empezó a repetir frases que no parecían suyas, que en esta casa todos debíamos aportar, que el dinero no debía quedarse dormido, que había que hacerlo crecer. Al principio lo decía con suavidad, luego con más firmeza. Esa mañana en la cocina escuché la conversación completa. Renata le dijo que era absurdo que yo tuviera tanto dinero guardado sin usarlo, que a mi edad ya no necesitaba tanto, que era mejor invertirlo en la casa, en algo visible, en algo que demostrara que no éramos una familia cualquiera. Julián dudó unos segundos. Lo sentí en su silencio. Pero ella supo cómo empujarlo. Le habló de sus compañeros de trabajo, de lo que dirían si vieran nuestra sala vieja, de lo injusto que era, que él trabajara tanto para vivir como si no tuviera éxito. Y entonces, él dijo la frase que todavía me duele recordar, que yo no diría nada, que vivía allí casi gratis, y que era lo mínimo que podía hacer. Gratis. Esa palabra me hizo entender que ya no me veían como madre, sino como carga que se compensa con dinero. Yo que vendí mi departamento para ayudarlo a comprar esa casa. Yo que pagué cuotas durante 15 años para tener algo propio, ahora era alguien que debía agradecer por tener techo. Cuando volví a salir de mi cuarto después de bloquear la tarjeta, los encontré en la sala. Renata caminaba de un lado a otro con el teléfono en la mano murmurando que no podía creerlo. Julián estaba sentado serio. ¿Por qué hiciste eso?, me preguntó apenas me vio. Porque es mi dinero, hijo, y nadie me pidió permiso. Renata se giró hacia mí con los ojos brillantes de enojo. No tenías que humillarme así, señora. Había gente mirando. ¿Te parece justo? Lo injusto es planear usar mis ahorros como si fueran suyos, respondí. Ella soltó una risa breve amarga. Somos familia. La familia comparte. La familia pregunta, contesté, y sentí que mi voz no temblaba. Julián intervino diciendo que solo querían mejorar la casa, que yo también vivía allí, que no era nada personal. Pero en su mirada vi algo distinto, una mezcla de culpa y cálculo. No me preguntó cómo me sentía, no preguntó si me había dolido escucharlos. Preguntó por el bloqueo, por el problema, por la solución. Esa noche la casa se llenó de un silencio incómodo. Cenamos casi sin hablar. Renata se encerró en su cuarto más temprano de lo habitual. Julián se quedó en la sala viendo la televisión sin realmente verla. Yo regresé al mío y me senté en la cama. Pensé en todos los años en que intenté no incomodar, no discutir, no crear problemas. Pensé en cada vez que tragué una frase hiriente para mantener la paz. Y entendí que esa paz no era verdadera, era frágil, sostenida por mi silencio. No fue solo la tarjeta lo que bloqueé esa tarde. Bloqueé la idea de que podían decidir por mí. Y mientras la casa quedaba en penumbra, supe que si no ponía un límite, ahora, lo siguiente que perdería no sería una cifra en el banco, sería mi lugar en mi propia familia. Esa noche casi no dormí, escuchaba cada ruido de la casa como si fuera un anuncio de lo que venía. El refrigerador encendiéndose, los pasos suaves de Renata, al ir al baño, el suspiro largo de Julián desde la sala cuando creyó que yo ya estaba dormida. Todo me sonaba distinto, como si las paredes supieran que algo se había fracturado. Al amanecer me levanté antes que ellos, como siempre. Preparé café, puse el pan en el comal, acomodé la mesa con los mismos movimientos de cada día. Nadie diría que por dentro estaba hecha un nudo. Cuando Julián salió de su cuarto traía el ceño fruncido. Renata venía detrás, ya arreglada con ese perfume fuerte que dejaba rastro por toda la casa. «Buenos días», dije con voz tranquila.
No hubo respuesta inmediata. Julián se sentó y tomó la taza sin mirarme. Renata abrió el refrigerador con un golpe seco. «Tenemos que hablar», dijo él, al fin sin levantar la vista. «Aquí estoy». Renata se cruzó de brazos. «No puedes reaccionar así cada vez que queremos hacer algo para mejorar la casa. No somos tus enemigos». Me quedé mirándola. Había en su mirada algo más que enojo, había frustración, como si yo hubiera arruinado un plan perfectamente calculado. Mejorar la casa con todo mi ahorro sin preguntarme, ¿es mejorar o es aprovecharse? Pregunté despacio. Julián apretó la mandíbula. Mamá no era todo, solo una parte. ¿Cuál parte?, pregunté. ¿La mitad? Más de la mitad. Renata intervino con rapidez. No dramatices. Casi $800,000 guardados no tienen sentido. El dinero debe moverse, crecer. Además, tú ya tienes todo lo que necesitas. Esa frase me atravesó. Ya tienes todo lo que necesitas. Como si mi vida estuviera terminada, como si mis años por delante no merecieran tranquilidad, como si mi esfuerzo solo fuera útil cuando servía a otros. Yo trabajé 45 años para reunir ese dinero. Dije sin levantar la voz. Cosí ropa hasta la madrugada, limpié casas ajenas, acepté trabajos que nadie quería. No es un fondo para remodelaciones. Julián finalmente me miró. Sus ojos estaban cansados, pero no cedían. Mamá Renata tiene razón en algo. No puedes quedarte aferrada al pasado. Nosotros también tenemos derecho a vivir mejor. Vivir mejor usando lo que no es suyo, somos familia, insistió él como si esa palabra justificara todo. Sentí que el aire se hacía pesado. Familia. Esa palabra que yo había defendido toda la vida, ahora se usaba como argumento para quitarme lo mío. Después del desayuno, cada quien se fue a lo suyo. Julián salió al trabajo. Renata se quedó un rato hablando por teléfono en la sala. Desde mi cuarto, la escuché decir que su suegra había exagerado, que no entendía de negocios, que era normal que el dinero circulara en una familia. Se reía como si todo fuera una anécdota incómoda pero pasajera. Yo me senté en la cama y recordé el día en que vendí mi departamento. Todavía puedo ver las paredes blancas, la ventana pequeña por donde entraba la luz de la tarde. No era grande, pero era mío. Cuando Julián me dijo que necesitaba el enganche para su casa, no dudé. Pensé que era el comienzo de una nueva etapa para los dos. Nunca imaginé que años después yo estaría en el cuarto más pequeño de esa casa, defendiendo mis propios ahorros. Por la tarde, Renata salió con una amiga. Se fue arreglada con tacones altos y una bolsa nueva, que seguramente no era barata. Antes de salir, pasó por la cocina donde yo estaba picando verduras. No era necesario bloquear la tarjeta, dijo sin mirarme. Julián se sintió muy mal. Yo también me sentí muy mal al escucharlos hablar de mi dinero como si fuera suyo, respondí. Se detuvo un segundo. Tú siempre te haces la víctima. Nadie quería quitarte nada. Solo queríamos usar lo que ya es parte de esta familia. No es parte de la familia, es mío. Suspiró con impaciencia. Si no fuera por nosotros, estaría sola en un departamento viejo. Aquí tienes compañía, seguridad. La miré fijamente. ¿Y cuál es el precio de esa compañía? No contestó. Solo se encogió de hombros y salió cerrando la puerta con fuerza. Esa tarde me quedé pensando en sus palabras, sola, como si la soledad fuera peor que el desprecio. Como si depender emocionalmente de ellos fuera una obligación por haberlos ayudado. Cuando Julián regresó, la tensión seguía en el aire. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Mamá, no quiero que esto se salga de control. Renata está muy alterada. Dice que la hiciste quedar mal. Yo no la hice quedar mal, hijo. Ella sola decidió gastar lo que no era suyo. Se pasó la mano por el rostro. Ella se siente humillada. Y yo pregunté, ¿cómo crees que me sentí al escuchar que vivo aquí gratis y que ya estoy vieja para necesitar dinero, Julián? Guardó silencio. No lo dijo así. Lo dijo exactamente así. Me miró, pero evitó sostenerme la mirada demasiado tiempo.
Tal vez, en ese instante, entendió que yo había escuchado todo. «No debiste oír eso», murmuró. «No debieron decirlo», respondí. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. Lo vi debatirse entre defender a su esposa y reconocer que algo no estaba bien. Lo conozco desde que era niño, sé cuando está dividido. Renata regresó más tarde y la discusión continuó, esta vez más fuerte. Ella decía que yo estaba manipulando a Julián con culpa, que siempre usaba el sacrificio como arma, que gracias a ellos tenía estabilidad. Yo escuchaba y cada palabra me iba desgastando, pero ya no me callaba. «Si tanto les incomoda que esté aquí, puedo irme», dije al fin. Julián abrió los ojos sorprendido. «No es eso. Entonces, ¿qué es?». Nadie respondió con claridad. Solo había reproches cruzados, acusaciones, frases incompletas. Esa noche cada quien cenó por su lado. Yo me encerré en mi cuarto y me senté en la orilla de la cama. Tomé mi celular y miré la aplicación del banco. El saldo seguía intacto. Casi $800,000 que representaban mi vida entera. Pensé en lo fácil que habría sido no bloquear nada, dejar que gastaran una parte, evitar la discusión. Pero también pensé en lo que habría seguido después. Otra parte, y luego otra. Apagué la luz y me recosté mirando el techo. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de entender si mi hijo me veía como su madre o como una cuenta disponible. Y mientras el sueño no llegaba, una idea comenzó a formarse despacio en mi mente, una idea que todavía me daba miedo nombrar, pero que sabía que pronto tendría que enfrentar. A la mañana siguiente, la casa amaneció con una calma tensa, como si todos supiéramos que algo más iba a estallar. Yo ya no tenía miedo, tenía claridad. Y esa diferencia se siente en el pecho como cuando una herida deja de arder y empieza a cicatrizar. Preparé el desayuno sin decir palabra. Julián salió más temprano que de costumbre, apenas probó el café. Renata ni siquiera se sentó, tomó una manzana y se fue hablando por teléfono diciendo que esa semana no podría confirmar una reservación porque habían surgido imprevistos. Escuché la palabra imprevistos y supe que no hablaba solo de la tarjeta bloqueada. Cuando me quedé sola, limpié la cocina despacio. Cada plato que guardaba parecía marcar el final de algo. No sabía todavía qué decisión iba a tomar, pero sabía que no podía seguir como si nada hubiera pasado. Alrededor del mediodía, escuché que la puerta se abría con fuerza. Renata entró antes de lo habitual. Venía alterada, caminaba rápido por la sala, abrió su bolso y empezó a sacar papeles. Estados de cuenta, sobres, facturas. Julián llegó unos minutos después, probablemente ella lo llamó. Se encontraron en la sala, no sabían que yo estaba en el pasillo escuchando. «¿Desde cuándo debes tanto en tarjetas?», preguntó él con voz baja pero dura. «No es tanto», respondió ella con rapidez. «Son meses que se fueron acumulando, nada grave». Julián levantó uno de los papeles. «Esto no es nada grave, Renata. Son cifras que yo no sabía». Ella suspiró con fastidio. «¿Y cuándo querías que te lo dijera? Siempre estás ocupado. Además, esto se iba a cubrir con el dinero de tu mamá. No entiendo por qué hizo tanto drama». Sentí un frío recorrerme la espalda. No era un impulso del momento, no era una compra espontánea. Había cálculos, había planes. Julián guardó silencio unos segundos. «¿Ya lo habías pensado así?». Desde antes Renata dudó apenas un instante, pero luego respondió con firmeza. «Claro que sí. ¿O creías que todo iba a caer del cielo? Ese dinero está ahí sin hacer nada. Con eso podíamos liquidar todo y empezar de nuevo a invertir, crecer. Es lo más lógico». «¿Lo más lógico para quién?», preguntó Julián. «Para nosotros», dijo ella como si la respuesta fuera obvia. Yo di un paso hacia la sala. No quise seguir escuchando desde la sombra. «¿Para ustedes o para ti?», pregunté desde el umbral. Ambos se voltearon. Renata apretó los labios. Julián bajó la mirada. «No era necesario que escucharas», dijo él. «No era necesario que planearan mi dinero como si fuera suyo», respondí. Renata levantó la barbilla.
No estábamos robando nada, solo adelantando una decisión que tarde o temprano se iba a tomar. ¿Quién decidió eso?, pregunté. Ella abrió los brazos con teatralidad. Somos una familia. Las decisiones se toman en conjunto. En conjunto, sin preguntarme. El silencio se hizo pesado. Julián tomó uno de los estados de cuenta y lo miró con frustración. ¿Por qué no me dijiste que estabas tan endeudada?, preguntó a Renata. Porque sabía que ibas a reaccionar así, respondió ella. Siempre tan limitado, tan conservador. Yo quiero algo más, Julián. No quiero vivir como si no tuviéramos nada cuando hay casi $800,000 guardados en un banco. No es nuestro, dijo él en voz baja. Pero podría serlo, respondió ella sin dudar. Esas 4 palabras se clavaron en mí. Podría serlo. Como si yo ya estuviera en retirada, como si mi vida fuera un trámite antes de repartir. Me acerqué más. Ese dinero no es herencia anticipada, no es fondo común, no es premio por matrimonio. Es el resultado de mi trabajo, y no está disponible para pagar deudas que yo no hice. Renata me miró con una mezcla de desafío y desprecio. Siempre tan dramática. Si no hubieras bloqueado la tarjeta, ya estaríamos resolviendo esto en lugar de discutir. ¿Resolviendo qué? ¿Que ustedes sigan gastando con la seguridad de que yo cubriré todo?, pregunté. Julián se dejó caer en el sillón. Se veía agotado, como si en ese momento comenzara Stan a entender la dimensión de lo que había permitido. ¿Desde cuándo planeabas usar el dinero de mi mamá para pagar esto?, insistió. Renata evitó mirarlo. No lo planeaba así exactamente. No me mientas, dijo él con un tono que rara vez usaba. Ella respiró hondo. Está bien, sí lo pensé. Pensé que era la solución más rápida, que nadie iba a salir lastimado. Yo salí lastimada, dije. Renata giró hacia mí. Nadie te iba a quitar todo. Solo una parte. Una parte de mi vida, respondí. La discusión subió de tono. Julián empezó a cuestionarla, a preguntarle por compras que yo ni siquiera conocía. Bolsas de marca, reservaciones en restaurantes caros, depósitos para eventos sociales donde ella quería lucirse. Yo me senté en una silla y escuché cómo la fachada se desmoronaba. No es justo que me culpes, dijo Renata con lágrimas que parecían ensayadas. Yo solo quería que nuestra vida fuera mejor, que no nos vieran como una familia cualquiera. ¿Y qué tiene de malo ser una familia cualquiera?, pregunté. Ella no respondió. Para ella lo ordinario era fracaso. Julián se levantó y caminó hacia la ventana. No sabía qué decir. Se veía atrapado entre la mujer que eligió y la madre que siempre lo sostuvo. Mamá murmuró sin mirarme. No sabía que era tan grave. Yo tampoco sabía que pensaban así, respondí. Renata tomó su bolso con brusquedad. Esto es absurdo. Siempre terminamos igual, yo siendo la ambiciosa y ustedes los sacrificados. Si no pueden entender mi visión, entonces no sé qué hago aquí. Se encerró en el cuarto dando un portazo. El silencio que quedó fue distinto. Ya no era tensión contenida, era el eco de una verdad que por fin había salido a la luz. Julián se acercó a mí. Lo siento, dijo apenas. Lo siento no cambia lo que escuché ni lo que hicieron. Bajó la cabeza. Tal vez me dejé llevar. Pensé que era lo mejor para quien repetí. No contestó. Esa tarde me fui a mi cuarto con una certeza que ya no podía ignorar. No se trataba solo de Renata ni solo del dinero. Se trataba de que mi hijo había estado dispuesto a usar mis ahorros como tabla de salvación sin detenerse a preguntarse qué significaban para mí. Mientras guardaba algunas cosas en un cajón, sentí que una decisión empezaba a tomar forma más concreta. Ya no era solo una idea difusa, era la posibilidad real de salir de esa casa, de dejar de ser la solución económica de nadie. Y mientras el ruido apagado de la discusión continuaba detrás de la puerta cerrada, comprendí que si quería recuperar mi lugar, tendría que estar dispuesta a perder algo mucho más grande que dinero. Esa posibilidad dejó de ser un pensamiento lejano
y empezó a convertirse en un plan silencioso dentro de mí. No dije nada, esa noche no anuncié decisiones, no provoqué más discusiones. Me limité a observar. Durante los días siguientes, la casa fue un campo de batalla contenido. Julián y Renata hablaban en voz baja, pero yo escuchaba fragmentos suficientes para entender que las deudas no eran pequeñas ni recientes. Llegaban mensajes al teléfono de ella a todas horas, recordatorios de pago, avisos urgentes. Julián comenzó a revisar documentos que antes nunca miraba. Renata intentaba mantener la apariencia. Seguía arreglándose, seguía saliendo, seguía hablando con sus amigas de planes futuros. Pero en la casa su tono cambió. Ya no era segura, ahora estaba irritada. Cada pequeño comentario mío le parecía ataque. Un viernes por la tarde, mientras yo doblaba ropa en mi cuarto, escuché que discutían en la sala con más fuerza de lo habitual. «No puedes seguir gastando así», decía Julián con desesperación. «¿Y qué quieres que haga, que me encierre aquí como tu mamá?», respondió Renata con burla. Mi nombre quedó flotando en el aire como si fuera una ofensa. «Yo no me encierro», dije saliendo al pasillo. «Yo trabajo, cocino limpio y aporto lo que puedo sin endeudar a nadie». Renata me miró con desprecio. «¿Siempre lo mismo, siempre recordando lo que haces? No todo se trata de sacrificio». No respondí, pero tampoco todo se trata de aparentar. Julián levantó la mano pidiendo silencio. «Basta. Esto ya no es solo una discusión por la tarjeta, es todo». Esa frase me llamó la atención. Es todo. Por primera vez lo escuché reconocer que el problema no era un episodio aislado. Renata se cruzó de brazos. «Si no les gusta como soy, díganlo claro». «No es eso», dijo él, pero su voz no tenía fuerza. Yo respiré hondo. Tal vez sí es eso. Tal vez no encajo en la vida que quieres mostrar, Renata. Tal vez nunca fui parte del plan. Ella no respondió. Sus ojos decían que yo había tocado un punto sensible. Esa noche me senté en la cama con mi libreta vieja, la misma donde durante años anoté gastos pagos, pequeñas cuentas domésticas. Empecé a escribir cifras, lo que aportaba cada mes de mi pensión, lo que gastaba en medicinas, lo que había entregado cuando vendí mi departamento, lo que había quedado en el banco. No era un reclamo, era claridad. Necesitaba ver con números lo que ya sentía en el corazón. Al día siguiente pedí una cita en el banco. No dije para qué. Solo quería escuchar de boca de alguien ajeno que mis ahorros estaban seguros, que nadie podía tocarlos sin mi autorización. Cuando regresé, Julián estaba en la cocina. «¿A dónde fuiste?», preguntó. «Al banco». Su expresión cambió. «¿Para qué? Para asegurarme de que nadie más pueda decidir por mí». Suspiró. «Mamá, no estamos planeando nada ahora». Ahora no respondí, pero lo hicieron. Se quedó callado. Por primera vez no intentó defender a Renata. Esa tarde escuché a Renata hablando por teléfono en su cuarto. Decía que tal vez tendrían que vender algunas cosas, que la situación estaba complicada. También mencionó que si yo no hubiera exagerado, todo estaría resuelto. Exagerado. Bloquear mi propia tarjeta era exagerado. Defender mi trabajo de toda una vida era exagerado. Me miré al espejo esa noche. Vi mis arrugas, mis canas, mis manos marcadas por años de trabajo. No vi exageración. Vi cansancio acumulado por años de silencios. El domingo intentaron actuar como si todo estuviera normal. Renata preparó una comida especial. Julián me invitó a sentarme con ellos en la mesa principal, no en la esquina donde solía colocarme para no estorbar. «Queremos que las cosas mejoren», dijo él. «Ya, yo también quiero eso». «Bien». Renata tomó aire. «Tal vez todos reaccionamos mal, pero no puedes negar que el dinero podría ayudarnos». Ahí estaba de nuevo el centro del conflicto. No era la relación, no era el respeto, era el dinero. «El dinero puede ayudar», respondí, «pero no a cualquier costo». «Entonces, ¿qué propones?», preguntó ella con impaciencia. «Propongo que resuelvan sus deudas sin contar conmigo como solución automática». Julián bajó la mirada. «Eso va a ser difícil». «Lo sé», dije, «pero es lo justo».
El silencio fue largo. La comida se enfrió en los platos. Después de levantar la mesa me fui a mi cuarto y abrí el closet. Observé mi ropa, mis pocas pertenencias, mis fotografías guardadas en una caja. No necesitaba mucho para vivir. Nunca lo necesité. Tomé una maleta vieja que llevaba años sin usar. La abrí sobre la cama. No metí nada todavía, solo la dejé ahí abierta, como un recordatorio de que tenía opciones. Esa noche escuché a Julián decirle a Renata que tal vez necesitaban ajustar gastos, que no podían seguir contando con mi dinero. Ella respondió que él se estaba dejando influenciar por mí, que estaba destruyendo su matrimonio por miedo. Yo me quedé acostada mirando la maleta abierta. No sabía cuánto tiempo más podría permanecer en esa casa sin traicionarme a mí misma. Y mientras las voces se apagaban poco a poco al otro lado de la pared, entendí que pronto tendría que decidir si seguía siendo madre sacrificada o mujer que se elige por primera vez. La mañana llegó con una sensación distinta, como cuando uno despierta sabiendo que ya no puede posponer lo inevitable. La maleta seguía abierta sobre mi cama silenciosa, esperando que yo me atreviera a llenarla. Me levanté antes del amanecer. Preparé café, pero esta vez no puse 3 tazas, solo una. Me senté en la cocina en silencio, escuchando el tic-tac del reloj. Pensé en mi vida antes de esa casa, en mi pequeño departamento, en la paz que sentía al cerrar mi propia puerta. No era lujo, era dignidad. Cuando Julián salió de su cuarto, me encontró sentada con la taza entre las manos. ¿No dormiste?, preguntó. Lo suficiente, respondí. Se sentó frente a mí. Mamá, he estado pensando. Yo también, suspiró. Tal vez necesitamos espacio. Renata y yo estamos bajo mucha presión. Espacio, repetí, mirando la palabra desde todos sus ángulos. No quiero que te sientas incómoda aquí, añadió. Aquí, dije. Despacio, es tu casa. Yo solo vivo en ella. Su mirada se suavizó un poco. No digas eso. Es la verdad. En ese momento Renata apareció en la puerta de la cocina. Nos miró a ambos y supo que algo estaba cambiando. ¿Qué están hablando?, preguntó. Despacio, respondió Julián. Ella soltó una risa breve. ¿Espacio para quién? Para todos, dije, antes de que él respondiera. Renata me miró con atención, como si intentara descifrar mis pensamientos. No vas a ir a hacer ninguna tontería, ¿verdad? No considero tontería protegerme, contesté. Julián frunció el ceño. ¿Protegerte de qué? De sentir que estorbo, de ser la solución financiera de nadie. Renata dio un paso hacia la mesa. Nadie te está usando. Entonces, ¿por qué mis ahorros eran parte de su plan para pagar deudas?, pregunté sin alzar la voz. El silencio volvió a caer pesado. Julián pasó la mano por su cabello. Esto ya se salió de proporción. No, hijo, respondí con calma. Esto siempre estuvo fuera de proporción, solo que yo no quería verlo. Me levanté y regresé a mi cuarto. Cerré la puerta con suavidad. La maleta seguía abierta. Empecé a doblar mi ropa despacio. No tenía mucho, un par de vestidos, suéteres, zapatos cómodos, mis documentos, algunas fotos antiguas de cuando Julián era niño. Cada prenda que guardaba era una despedida pequeña. Mientras lo hacía, recordé los primeros años después de que su padre nos abandonó. Yo sola con un niño de 3 años trabajando doble turno para pagar la renta y la escuela. Nunca le faltó comida, nunca le faltó abrigo. Pensé que estaba construyendo un hijo fuerte y agradecido. Tal vez lo hice, pero también le enseñé que siempre iba a estar ahí para resolver. Golpearon la puerta. ¿Puedo pasar?, preguntó Julián. Adelante. Entró y vio la maleta. Su rostro se tensó. ¿Te vas? Todavía no respondí, pero estoy considerando hacerlo. Mamá, no puedes irte así. Así como sin pensar en las consecuencias. Lo miré fijamente. He pensado en las consecuencias durante años. Se sentó en la orilla de la cama. Renata no es mala persona. No dije que lo fuera. Entonces, ¿por qué todo esto? Porque no quiero vivir sintiéndome un peso. Porque no quiero que mi valor se mida por cuánto dinero tengo.
Él bajó la cabeza. No es eso. Entonces, ¿qué es? No supo responder. En ese momento Renata entró sin tocar. ¿En serio vas a irte?, preguntó, con tono que mezclaba incredulidad y molestia. Si me voy, será porque lo necesito, respondí. Ella cruzó los brazos. Esto es chantaje emocional. No dije con firmeza, esto es límite. Julián se levantó. Basta los dos. Yo cerré la maleta sin brochearla todavía. Nadie me está echando, pero tampoco me están reteniendo por cariño. Y yo ya no quiero quedarme por costumbre. Renata soltó una frase que no olvidaré. Si te vas, no regreses esperando que todo siga igual. La miré directo a los ojos. Si me voy, no regresaré esperando nada. Julián parecía atrapado entre nosotros, pero por primera vez vi en su mirada algo distinto, una sombra de duda hacia ella, no hacia mí. Mamá, dame tiempo, dijo. El tiempo no arregla lo que no se reconoce, respondí. Esa tarde salí a caminar sola. Necesitaba aire. El parque cercano estaba casi vacío. Me senté en una banca y observé a una madre joven empujando un carrito. Recordé cuando yo hacía lo mismo con Julián. En ese entonces no imaginaba que un día tendría que defenderme de él. Saqué el celular y llamé a mi amiga Clara, la única persona que siempre me habló con honestidad. Clara, necesito hablar contigo. ¿Estás bien? No del todo. Le conté todo desde la tarjeta hasta la maleta abierta. Hubo un silencio largo del otro lado. Ven a mi casa unos días, dijo al fin. Aquí tienes espacio. Nadie te va a hacer sentir que molestas. Sentí un nudo en la garganta. No quiero ser carga para nadie. No eres carga, Elena, eres amiga. Regresé a casa con esa frase resonando en mi cabeza. Cuando entré, la discusión seguía ahora más baja, más agotada. Pasé frente a ellos sin hablar y entré a mi cuarto. Me senté en la cama y miré la maleta una vez más. Ya no era amenaza ni impulso, era posibilidad real. Esa noche cenamos en silencio. Nadie tocó el tema, pero todos sabíamos que estaba ahí, respirando entre nosotros. Apagué la luz y me recosté. La casa ya no me daba seguridad, me daba peso. Y mientras el sueño tardaba en llegar, comprendí que no era cuestión de si me iba o no, sino de cuándo reuniría el valor para cruzar esa puerta sin mirar atrás. No esperé a que el valor llegara solo. Decidí buscarlo antes de que el miedo volviera a convencerme de quedarme. Me levanté temprano antes que Julián y Renata y cerré por fin la maleta. Esta vez no como amenaza silenciosa, sino como decisión. Preparé café por última vez en esa cocina sin anunciarlo. Miré cada rincón con calma, la mesa donde tantas veces serví comida, el fregadero donde escuché la frase que cambió todo, la ventana desde donde veía la calle cada mañana. No sentí rabia, sentí una tristeza tranquila, como cuando uno acepta que algo terminó. Cuando Julián salió del cuarto, vio la maleta junto a la puerta de mi habitación. Se quedó inmóvil. ¿Es en serio?, preguntó. Sí, hijo. Renata apareció detrás de él. Su expresión era mezcla de incredulidad y tensión. ¿A dónde vas a ir?, preguntó ella sin suavidad. Con una amiga unos días, respondí. Necesito pensar sin gritos, sin deudas, sin sentir que debo justificar mi existencia. Julián dio un paso hacia mí. Mamá, no hagas esto así. Así como pregunté mirándolo de frente, sin hablarlo más, sin intentar arreglarlo. Lo hemos hablado durante años sin nombrarlo, dije. Solo que ahora ya no puedo fingir que no pasa nada. Renata soltó una risa seca. Esto es puro drama. Nadie te está echando. No necesito que me echen para entender cuándo ya no soy bienvenida, respondí. Julián cerró los ojos un segundo. No es eso. Entonces dime qué es, pedí con calma. Él miró a Renata, luego a mí. No encontró palabras. Tomé mi bolso, revisé que mis documentos estuvieran dentro y caminé hacia la puerta principal. Dejé las llaves de la casa sobre la consola. No te lleves las llaves, dijo Renata con rapidez. No las necesito, respondí. Julián me siguió hasta la puerta.
Mamá, por favor, no te vayas enojada. No me voy enojada, hijo, me voy consciente. Me abrazó, pero su abrazo fue inseguro, como si todavía dudara de su posición. Yo lo abracé fuerte porque sigue siendo mi hijo, aunque en ese momento no supiera cómo sostenerme. Renata observaba desde la sala en silencio. Salí de la casa con la maleta en la mano y una sensación extraña en el pecho. No era libertad total, era un comienzo. Clara me abrió la puerta de su departamento con los brazos extendidos. No preguntó nada al principio, solo me abrazó. «Aquí estás segura», me dijo. Esa frase me hizo llorar por primera vez sin contenerme. No lloré por el dinero, lloré por los años en que confundí sacrificio con amor incondicional. Su departamento era pequeño, pero había paz. Me mostró el sofá cama donde podría quedarme, me ofreció café, me habló de cosas simples de su jardín en el balcón de una vecina que siempre canta por las tardes. Conversaciones normales que no giraban alrededor de deudas ni reproches. Esa noche cenamos algo ligero y me sentí extrañamente tranquila. El silencio no era pesado, era descanso. El teléfono empezó a vibrar después de las 9. Era Julián. No contesté de inmediato. Clara me miró. ¿Vas a hablar con él? No todavía. Los mensajes comenzaron a llegar. Mamá, ¿dónde estás? Esto no era necesario, podemos arreglarlo. Luego otro, Renata está muy alterada, esto se salió de control. Apagué el teléfono. No quiero seguir discutiendo por mensaje, dije. Clara asintió. Hazlo cuando estés lista. Me acosté en el sofá cama y miré el techo blanco distinto al de mi cuarto anterior. Pensé en la casa que dejé en Julián, sentado tal vez en la sala sin saber qué hacer, en Renata, probablemente enojada, más por perder el control que por perderme a mí. A la mañana siguiente, desperté sin el sonido de discusiones al fondo. Preparé café en la cocina de Clara y me senté junto a la ventana. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, tranquilidad sin tensión. Encendí el teléfono. Tenía más de 20 llamadas perdidas. También un mensaje de Julián que decía que necesitaban hablar en serio, que había cosas que yo no sabía. Eso me llamó la atención. Le respondí con una frase breve: «Estoy bien, cuando esté lista, hablamos». Minutos después, escribió de nuevo: «Renata y yo discutimos. Fuertes salieron más deudas, no sabía todo lo que estaba pasando. Sentí una mezcla de tristeza y confirmación. Parte de mí sabía que ese derrumbe era inevitable». Clara se sentó frente a mí con su taza de café. ¿Qué dijo que no sabía todo? Ella me miró con suavidad. A veces uno no quiere saber. Asentí. Pasé el resto del día ayudándole a ordenar unas cajas viejas que tenía guardadas. Movimientos simples, manos ocupadas, mente aclarando. Por la tarde recibí otro mensaje. «Mamá, ven mañana a la casa, necesitamos hablar los tres». Miré la pantalla un momento largo. «No voy a regresar para discutir», escribí. «Si quieren hablar, será en un lugar neutral». La respuesta tardó en llegar. Finalmente apareció: «Está bien, dime dónde». Respiré profundo. No era reconciliación, pero era un cambio en el tono. Esa noche me recosté sintiendo que algo estaba empezando a moverse del otro lado. Ya no era solo mi decisión de irme, era la consecuencia real de que mi dinero no estuviera disponible como solución automática. Y mientras el sueño me alcanzaba en el sofá de Clara, entendí que el siguiente paso no sería regresar a esa casa, sino enfrentar lo que había detrás de todo esto, incluso si eso significaba descubrir verdades que nunca imaginé. Acepté verlos en una cafetería tranquila cerca del parque, un lugar neutral donde nadie pudiera levantar la voz sin sentirse observado. Llegué unos minutos antes, me senté junto a la ventana y pedí un café sencillo. Mis manos estaban frías, pero mi mente estaba clara. Julián entró primero. Se veía cansado, con ojeras más marcadas que días atrás. Miró alrededor hasta encontrarme y caminó hacia la mesa con paso inseguro. Renata entró detrás, más rígida, con el rostro serio, sin la seguridad altiva que solía mostrar. Nos sentamos los tres. Nadie habló durante unos segundos.
Gracias por venir, dijo Julián finalmente. Yo asentí. Renata tomó aire como si se preparara para una presentación. No voy a dar vueltas. Esto se salió de control porque reaccionaste de manera exagerada. La miré sin interrumpir. Si no hubieras bloqueado la tarjeta, no habríamos llegado a esto, continuó. Se creó una crisis innecesaria. La crisis ya existía, respondí con calma. Solo que ahora ya no está cubierta por mi dinero. Julián intervino antes de que ella respondiera. Mamá, descubrí cosas que no sabía. Renata lo miró con molestia. No empieces. Él no la miró. Hay más deudas de las que me dijo. No solo tarjetas, también préstamos personales. Yo sentí un peso en el pecho. ¿Desde cuándo? Desde hace más de un año, respondió él. Renata cruzó los brazos. No era nada que no pudiéramos manejar si hubiéramos tenido apoyo. Apoyo, repetí. ¿Apoyo significa que yo pague lo que ustedes no controlaron? Ella levantó la voz un poco. No hables como si yo fuera irresponsable. Entonces explícame por qué planeabas usar mis ahorros para cubrirlo todo. Dije sin alterarme. Julián bajó la cabeza. Ella pensó que era la salida más rápida. Yo lo miré. ¿Y tú qué pensaste? Él tardó en responder. Pensé que no te afectaría tanto. Sentí un dolor profundo más grande que cualquier cifra. No me afectaría que dispusieran de mi vida sin consultarme. Renata soltó una risa tensa. Nadie iba a dejarte en la calle. No necesito estar en la calle para sentirme desplazada, respondí. La tensión en la mesa era evidente. La gente alrededor hablaba en voz baja, el aroma del café flotaba en el aire, pero nosotros estábamos en otra realidad. Julián respiró hondo. Mamá, cuando vi el monto en tu cuenta me sorprendí. No sabía que era tanto. Porque nunca preguntaste, dije. Renata se inclinó hacia adelante. Ese dinero puede cambiar nuestro nivel de vida. No entiendo por qué prefieres verlo parado en el banco mientras nosotros nos ahogamos. Porque no soy responsable de sus decisiones financieras, respondí con firmeza. Julián cerró los ojos un segundo. Ella me decía que si no usábamos ese dinero, estábamos desperdiciando una oportunidad. Yo miré a Renata. ¿Oportunidad de qué? ¿De aparentar más? Ella se tensó. No todo es apariencia. Pero muchas de tus compras sí lo eran, intervino Julián con voz más firme. Restaurantes, eventos, ropa que ni siquiera usas. Renata lo miró sorprendida. Ahora me culpas a mí de todo. Él no respondió de inmediato. Yo observaba cómo la conversación se movía. Ya no era madre contra nuera, era matrimonio contra realidad. No te culpo de todo, dijo al fin, pero sí de ocultarme cifras, de asumir que el dinero de mi mamá era parte del plan. Renata guardó silencio unos segundos, luego habló más bajo. Lo hice porque sabía que tú no te atreverías a pedirlo directamente. Esas palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Julián me miró. ¿Es cierto que ibas a irte aunque no hubiéramos descubierto las deudas? Sí, respondí sin dudar, porque esto no empezó con las deudas. Empezó con la falta de respeto. Renata apretó los labios. Siempre dramatizando. No es dramatizar querer que me vean como madre y no como fondo de emergencia. Julián tomó mi mano sobre la mesa. No debí dejar que esto llegara tan lejos. Yo retiré la mano con suavidad. No se trata de lejos o cerca. Se trata de claro o confuso. Y por mucho tiempo todo estuvo confuso. La conversación se volvió más directa. Julián reconoció que permitió que Renata manejara las finanzas sin revisar. Admitió que cuando vio mis ahorros sintió alivio, no preocupación, que pensó que eso solucionaría todo. Renata lo miró con incredulidad. «¿Me estás dejando sola en esto?» Él respondió en voz baja. «Me estoy dando cuenta de cosas que no quería ver». Yo observé en silencio. No sentí triunfo, sentí tristeza. Mamá dijo: «Julián, ¿puedes darnos una oportunidad de arreglar esto sin irte tan lejos?» «Ya me fui», respondí. «Y no pienso volver a vivir bajo la idea de que mi dinero es parte de su estabilidad».
Renata se levantó de la silla con brusquedad. Entonces haz lo que quieras, pero no nos culpes si esto termina mal. Yo también me levanté despacio. No los culpo por sus decisiones, solo me niego a cargar con ellas. Julián parecía dividido, atrapado entre orgullo y miedo. Yo tomé mi bolso. Hijo, lo amo, pero eso no significa que renuncie a mí. Él asintió con los ojos húmedos. Salí de la cafetería con el corazón agitado, pero firme. No hubo reconciliación, no hubo gritos finales. Solo una verdad que ya no podía negarse. Mientras caminaba por el parque, sentí que algo en ellos comenzaba a desmoronarse sin mi dinero como soporte. Y por primera vez entendí que mi ausencia no era un castigo, era un espejo que los obligaba a verse sin el respaldo de mis ahorros. No tardé en notar que el silencio después de aquella reunión no era vacío, era el principio de un derrumbe que ya no podían detener. Pasaron 2 días sin mensajes insistentes, solo uno breve de Julián, diciendo que necesitaba tiempo para ordenar las cosas. En el departamento de Clara la vida tenía otro ritmo. Desayunábamos sin prisas, salíamos a caminar por la colonia, hablábamos de recetas de dolores de rodilla, de recuerdos de juventud. No era una vida extraordinaria, pero era ligera. Nadie me miraba como si yo fuera una cuenta bancaria con piernas. El tercer día, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez Julián no escribía con exigencia, escribía con cansancio. Mamá, necesitamos hablar. Esto es más grave de lo que imaginé. Sentí un peso en el pecho. No por el dinero, sino por el tono. ¿Qué pasó?, respondí. Hay préstamos que no conocía. Firmó cosas a mi nombre. Pensó que lo resolveríamos rápido con tu apoyo. Me quedé mirando la pantalla unos segundos. No sabía que el problema había llegado tan lejos. Esa tarde me llamó. Contesté. Su voz estaba apagada. No sabía nada de esto. Renata decía que eran solo tarjetas, pero hay créditos personales, compras a meses, pagos atrasados. ¿Desde cuándo?, pregunté. Desde hace más de 1 año. Escuché su respiración irregular. Me dijo que habían discutido fuerte la noche anterior, que cuando él pidió explicaciones claras, Renata lo acusó de no estar a su altura, de no tener ambición, de dejarse manipular por su madre. Esa frase me dolió menos de lo que pensé. Ya no me sorprendía. Le pregunté qué iba a hacer. No lo sé, respondió. Estoy hablando con un asesor para reorganizar todo, pero no es fácil. ¿Esperas que te ayude económicamente?, pregunté con suavidad, pero sin rodeos. Hubo un silencio largo. No debería preguntarlo, dijo al fin. Sé que no es tu responsabilidad. Esa respuesta fue distinta a todas las anteriores. Mientras hablábamos escuché que alguien gritaba al fondo. Era Renata. No distinguí las palabras, pero el tono era claro: enojo, desesperación. Cortó la llamada abruptamente. Esa noche casi no dormí. No por arrepentimiento, sino por conciencia de que las consecuencias ya eran reales. Cuando el dinero deja de ser respaldo automático, la verdad sale a la superficie. Al día siguiente, Julián volvió a escribirme. Mamá, discutimos otra vez. Dice que si no la apoyo, soy igual que tú, que prefiero verla caer antes que ayudar. Leí el mensaje varias veces. ¿Qué le respondiste?, pregunté. Que el problema no es ayudar, es cómo llegamos hasta aquí. Sentí algo que no había sentido en semanas, una pequeña chispa de claridad en él. Clara me encontró sentada en el sofá con el teléfono en la mano. ¿Malas noticias? Más bien consecuencias. Le conté lo que Julián me había dicho. Ella suspiró. A veces cuando se cae la máscara es cuando empieza la verdadera conversación. Yo asentí. Esa tarde recibí un mensaje diferente. No de Julián, de Renata. Sé que estás contenta con esto, decía. Siempre quisiste separarnos. Leí las palabras sin alterarme. No respondí. Unos minutos después llegó otro mensaje de ella. Si no hubieras bloqueado la tarjeta, nada de esto estaría pasando. Apagué el teléfono. No era mi batalla justificarme ante alguien que nunca quiso escuchar. Por la noche Julián volvió a llamar. Contesté.
Se fue, dijo sin preámbulo. ¿Quién, Renata? Se fue con una amiga. Dijo que no piensa vivir con alguien que no la respalda. Guardé silencio. ¿La echaste?, pregunté. No, le pedí que me dijera toda la verdad. No quiso. Me dijo que soy débil, que siempre fui débil contigo. Sentí una punzada, pero no por mí, sino por él. Mi hijo, atrapado entre la culpa y el orgullo. ¿Y tú qué sientes?, pregunté. No lo sé. Estoy enojado, confundido. Me siento usado. Es duro reconocer eso, dije. Sí. Hubo un silencio más largo que cualquier palabra. Mamá añadió, cuando vi tus ahorros por primera vez sentí alivio. Pensé que todo tenía solución. Ahora me doy cuenta de que no era solución, era evasión. Esa frase me hizo cerrar los ojos. No quiero que pagues por mis errores, dijo. No lo haré, respondí. Y esta vez no hubo discusión. Colgamos después de unos minutos. Me quedé sentada mirando la pared blanca del departamento de Clara. No sentí triunfo, no sentí venganza. Sentí una tristeza profunda por lo que pudo haber sido diferente si la ambición no hubiera contaminado la relación. 2 días después, Julián me envió un mensaje corto. Estoy buscando ayuda profesional. Necesito entender cómo permití todo esto. Le respondí con una sola frase. Es un buen comienzo. Mientras tanto, mi vida fuera de esa casa empezaba a tomar forma. Ayudaba a Clara con pequeñas cosas, salía al mercado, caminaba en el parque. El dinero seguía intacto en el banco, pero por primera vez ya no era el centro de mis pensamientos. Una semana después, recibí un mensaje más largo. Mamá Renata pidió el divorcio. Dice que no quiere vivir ajustándose. Yo acepté. Leí las palabras despacio. ¿Estás bien?, pregunté. No sé si bien, pero más consciente. Me quedé mirando la ventana. El cielo estaba despejado. No celebré la ruptura. No deseé que pasara. Pero entendí que cuando la manipulación pierde acceso al dinero, pierde fuerza. Esa noche, antes de dormir, pensé en todo lo ocurrido desde la frase en la cocina hasta ese mensaje final. No fue solo una tarjeta bloqueada, fue un límite que destapó años de silencios. Y mientras apagaba la luz del cuarto de Clara, comprendí que el siguiente paso no sería rescatar a mi hijo de sus decisiones, sino permitir que él mismo enfrentara las consecuencias sin usarme como red de seguridad. 2 semanas después de aquel mensaje, Julián me pidió vernos otra vez, esta vez solo él y yo. Acepté encontrarme en el mismo parque donde había empezado a sentir claridad por primera vez. Llegó puntual. Se veía más delgado con la barba sin recortar y una mirada distinta, menos desafiante, más reflexiva. Se sentó a mi lado en la banca sin tocarme. Gracias por venir, dijo. Yo asentí. He estado yendo a terapia, añadió después de unos segundos. Eso me sorprendió. No porque dudara de su capacidad, sino porque nunca había sido un hombre que buscara ayuda. Me dijo que necesito entender por qué permití tantas cosas, continuó. ¿Por qué confundí amor con aprobación? Lo escuché sin interrumpir. Renata siempre me hablaba de éxito, de imagen, de no quedarnos atrás. Yo quería demostrarle que podía darle eso. Cuando vi tu dinero pensé que era una salida, no una traición. Sentí una mezcla de dolor y alivio. Dolor por lo que había hecho, alivio porque por primera vez lo nombraba como era. No pensaste en cómo me sentiría, dije con calma. No respondió con honestidad. Pensé que tú siempre entenderías. Esa frase me tocó más que cualquier discusión. Siempre entenderías. Como si mi comprensión fuera infinita, como si mi rol fuera absorber sin límite. El terapeuta me dijo algo que no me gustó escuchar, añadió, que yo estaba usando tu sacrificio como red permanente, que nunca aprendí a resolver sin saber que tú estarías detrás. Me quedé mirando el parque, a unos niños jugando fútbol, a una mujer mayor caminando con su bastón. ¿Y qué piensas ahora?, pregunté. Que fui injusto, que te vi como solución, no como persona. Sus palabras fueron simples pero pesaban. No quiero que regreses por obligación, continuó.
Ni quiero que sientas que te necesito por dinero. Quiero que si estamos en contacto, sea porque nos queremos, no porque dependemos. Lo miré por primera vez directamente. Eso significa límites. Sí, dijo sin dudar. Hablamos largo rato. Me contó que el divorcio avanzaba, que las deudas estaban en proceso de reestructuración, que estaba vendiendo algunas cosas para cubrir pagos. No me pidió dinero. Ni siquiera insinuó ayuda. Eso marcó una diferencia profunda. Mamá dijo en un momento cuando bloqueaste la tarjeta, me sentí traicionado. Ahora entiendo que en realidad estabas protegiéndote. Yo sonreí apenas. Me estaba protegiendo y también te estaba obligando a ver. Asintió. No sé si algún día podamos ser como antes, agregó. Como antes no quiero, respondí con sinceridad. Quiero algo distinto, más honesto. Hubo un silencio cómodo, no tenso. Te extraño, dijo al fin. Yo también te extraño, pero no extraño la sensación de estar perdiéndome, añadí. Él bajó la cabeza. Lo entiendo. Nos levantamos para caminar un poco por el parque. No era una escena de reconciliación perfecta, era más bien un ajuste. Yo ya no era la madre que se quedaba callada para evitar conflictos, y él ya no era el hijo que daba por hecho mi respaldo. Antes de despedirnos me preguntó si pensaba volver a vivir sola. Sí, respondí. Estoy viendo opciones. ¿Te da miedo? Sí, dije con honestidad. Pero más miedo me da volver atrás. Me abrazó con más firmeza que la última vez. No quiero que te vayas de mi vida, dijo. No me voy de tu vida, me voy de la dinámica que nos dañó. Al separarnos sentí que algo se había acomodado. No estaba todo resuelto, pero la conversación que durante años evitamos finalmente había ocurrido. Esa tarde regresé al departamento de Clara con una sensación distinta. No de triunfo, sino de equilibrio. Clara me miró apenas entré. ¿Cómo fue diferente?, respondí. Más real. Le conté lo que hablamos. Ella sonrió. Cuando uno pone límites no pierde amor, pierde miedo. Esa frase se quedó conmigo. Esa noche recibí un último mensaje de Julián. Gracias por no cerrarme la puerta. Lo leí varias veces antes de responder. No la cierro, pero ya no la dejo abierta sin condiciones. Apagué el teléfono y me senté junto a la ventana. El cielo estaba oscuro, pero dentro de mí había una calma nueva. No sabía exactamente cómo sería mi vida a partir de ahora, pero sí sabía algo con certeza. Ya no volvería a sacrificar mi dignidad para mantener una imagen de familia que solo existía mientras mi dinero estuviera disponible. Al día siguiente, desperté con una decisión clara que ya no podía postergar. No quería quedarme más tiempo en casa de Clara, agradecía su apoyo, pero necesitaba mi propio espacio. Una puerta que pudiera cerrar sabiendo que era mía. Después del desayuno le dije que empezaría a buscar departamento. Ya era hora, respondió sonriendo. No porque me estorbes, sino porque mereces tu propio lugar. Esa palabra volvió a resonar dentro de mí, mereces. Pasé la semana visitando pequeños departamentos en distintas colonias. Algunos eran demasiado oscuros, otros estaban en edificios descuidados. No buscaba lujo, buscaba tranquilidad. Ventanas con luz natural, una cocina sencilla, un espacio donde pudiera sentarme a tomar café sin sentir que estaba ocupando territorio ajeno. El viernes encontré uno que me hizo detenerme apenas crucé la puerta. Era pequeño, pero luminoso. Tenía una ventana amplia que daba a un parque modesto con árboles viejos y bancas de madera. La cocina era compacta, limpia. El cuarto tenía espacio suficiente para mi cama y un ropero. ¿Cuánto pide el propietario?, pregunté a la gente. La cifra estaba dentro de lo que podía pagar sin comprometer mis ahorros. No era una inversión extravagante, era una decisión práctica. Esa noche casi no dormí, pero no por angustia, sino por emoción contenida. Pensé en el día en que vendí mi antiguo departamento para ayudar a Julián. Lo hice con amor, sin condiciones. Ahora compraría este con la misma firmeza, pero por mí. El lunes firmé los documentos. Cuando entregué el pago sentí una mezcla de miedo y orgullo.
No estaba comprando paredes, estaba recuperando mi independencia. Llamé a Julián después de salir de la notaría. Encontré departamento, le dije. Hubo un silencio breve. ¿Ya lo compraste? Sí. Respiró hondo. Me alegra. No hubo reproche, no hubo intento de convencerme de lo contrario. ¿Puedo verlo cuando te mudes?, preguntó. Sí, respondí, pero como visita, no como dueño. Entiendo, dijo. Esa respuesta me dio más tranquilidad que cualquier promesa. La mudanza fue sencilla. No tenía demasiadas cosas. Algunas cajas con ropa, mis fotografías, utensilios básicos. Clara me ayudó a acomodarlo todo. Colocamos la mesa junto a la ventana, la cama, en el rincón más iluminado, mis fotos en una pared donde pudiera verlas cada mañana. Cuando Clara se fue esa primera noche, me quedé sola en medio del departamento. Cerré la puerta con llave y apoyé la espalda contra ella. El silencio no era vacío, era propio. Preparé té en mi cocina y me senté frente a la ventana. Afuera el parque estaba casi vacío, una pareja caminaba despacio, un perro corría tras una pelota. Todo era sencillo, cotidiano, real. Los días siguientes fueron de adaptación. Fui al mercado cercano, conocí a la señora que vende frutas en la esquina, saludé a los vecinos del edificio. Nadie sabía mi historia, nadie esperaba nada de mí. Una tarde Julián vino a visitarme. Tocó la puerta con timidez. Pasa, le dije. Entró mirando todo con atención. Es acogedor, dijo. Es suficiente para mí. Nos sentamos en la pequeña mesa. Le ofrecí café. No habló de dinero. No mencionó deudas. Habló de cómo estaba reorganizando su vida, de que había empezado a vender algunas cosas para cubrir pagos pendientes, de que estaba aprendiendo a manejar mejor sus finanzas. No te pido ayuda, dijo en un momento. No la ofrezco, respondí con suavidad. Asintió. Hablamos de cosas simples, de su trabajo, de mis caminatas en el parque. Era extraño, pero también liberador. Nuestra conversación ya no giraba alrededor de lo que yo podía aportar económicamente. Antes de irse, se quedó en la puerta unos segundos. Gracias por no cerrar el contacto, dijo. No cierro el contacto, cierro la dependencia, respondí. Se fue con un gesto serio pero tranquilo. Semanas después, me enteré de que el divorcio con Renata avanzaba sin vuelta atrás. No sentía alegría, tampoco resentimiento, solo aceptación. Su ambición sin límites ya no tenía acceso a mis ahorros y sin ese respaldo su poder se había debilitado. Me inscribí en una clase de manualidades en el centro comunitario. Conocí mujeres de mi edad que también estaban reconstruyendo sus vidas después de matrimonios rotos o hijos que se habían ido lejos. Escuché historias distintas, pero con un hilo común, la necesidad de recuperarse a sí mismas. Cada mañana caminaba media hora por el parque. Respiraba hondo, observaba los árboles, escuchaba el ruido lejano de la ciudad despertando. Mi dinero seguía en el banco intacto. Pero ya no era símbolo de conflicto, era símbolo de tranquilidad. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era Renata. Contesté sin prisa. Solo quería decir que no fue mi intención que todo terminara así. Dijo, con voz más baja de lo que recordaba. No respondí de inmediato. Pensé que lo mejor era crecer rápido, vivir como los demás, añadió. No imaginé que perderíamos tanto. Perdimos claridad, respondí al fin. Hubo un silencio. No buscaba disculpas, solo quería que supieras que no te odiaba. Yo tampoco te odio, dije. Pero eso no cambia lo que pasó. Colgué con una sensación extraña, no de reconciliación, sino de cierre. Esa noche me senté otra vez junto a la ventana. Miré las luces del parque encenderse una por una. No tenía lujos, no tenía una casa grande, ni muebles nuevos, pero tenía algo que durante años se me había escapado: la certeza de que mi espacio y mi dinero ya no eran herramientas para sostener la ambición de otros. Y mientras el silencio de mi propio departamento me envolvía, comprendí que la verdadera reconstrucción no había sido la de mi hijo, ni la ruptura de su matrimonio, sino la mía.
Un año pasó sin que me diera cuenta exacta del momento en que dejé de contar los días desde aquella discusión en la cocina. La vida en mi departamento encontró su propio ritmo silencioso pero firme. Me acostumbré a despertar con la luz entrando por la ventana, a preparar café solo para mí, a decidir qué hacer con mi tiempo sin consultar a nadie. Mis ahorros seguían intactos en el banco. No los tocaba por impulso, los miraba como quien mira un trabajo bien hecho, no como una tentación. Julián comenzó a visitarme cada 2 semanas. Llegaba puntual, traía pan dulce o fruta, se sentaba en mi pequeña mesa sin invadir el espacio. Ya no había tensión en su mirada. Había cansancio a veces, pero también honestidad. En una de esas visitas me dijo que el divorcio ya estaba firmado. No fue fácil, confesó, pero tampoco podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Yo asentí. No celebré, no hice comentarios hirientes. Solo escuché. He aprendido cosas que no quería aprender, continuó. Que el dinero no compra estabilidad emocional. Que intentar impresionar a otros puede salir muy caro. Sonreí apenas. Lo importante es que lo aprendiste. Se quedó mirando sus manos. Mamá, cuando recuerdo la frase que dije ese día en la cocina me avergüenzo. Yo también la recuerdo, respondí con calma. No quise decir que vivías gratis, murmuró. Pero lo dijiste. Sí. El silencio no fue incómodo. Fue necesario. Estoy intentando ser distinto, añadió. No quiero que nuestra relación vuelva a girar alrededor del dinero. No lo hará, respondí. En ese momento comprendí algo profundo. No había perdido a mi hijo, había perdido el miedo a perderlo. Semanas después recibí otra llamada inesperada de Renata. Esta vez su voz no tenía dureza. Solo quería decir que encontré trabajo estable, dijo. Estoy empezando de nuevo. Me alegra escucharlo, respondí. Nunca fue mi intención lastimarte. El resultado fue ese, dije, sin acusación. Guardó silencio. Supongo que confundí ambición con valor. Muchas personas lo hacen. La conversación fue breve. No hubo reconciliación ni amistad, solo un cierre sobrio. Colgué sin resentimiento. Esa tarde me senté frente a la ventana con una taza de té caliente entre las manos. Observé a una madre joven jugando con su hija en el parque. La niña corría y reía, la madre la seguía con paciencia y alegría. Pensé en mí hace décadas, cuando mi mundo entero era Julián. Durante años creí que ser buena madre significaba sacrificarme sin límites. Creí que mi valor estaba en cuánto podía dar, no en cuánto podía respetarme. Bloquear aquella tarjeta fue el primer acto de amor propio que no pedía permiso. No fue venganza, aunque muchos lo llamaron así. Fue límite. El dinero no era el enemigo, tampoco era la solución, era símbolo. Símbolo de mi esfuerzo, de mi historia, de mi dignidad. Aprendí que la familia no se sostiene con cheques, se sostiene con respeto. Que el amor no exige que te anules, exige que te reconozcan. Que decir no puede doler, pero quedarse callada duele más. Hoy tengo 67 años. No sé cuántos más vendrán, pero sé que los que vengan serán míos. Camino cada mañana en el parque, saludo a vecinos que ya conocen mi nombre. Participo en actividades que antes posponía, porque siempre había algo más urgente que resolver para otros. Mis ahorros siguen en el banco, pero ya no son el centro de mi identidad. Mi tranquilidad lo es. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, si has sentido que tu amor fue confundido con obligación, quiero que sepas algo. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para elegirte. No se trata de abandonar, se trata de reconstruir desde la verdad. Si esta historia tocó algo en tu corazón, compártela. Cuéntame en los comentarios si alguna vez tuviste que defender tu dignidad, incluso frente a quienes más amas. Suscríbete para que sigamos conversando sobre estas verdades que a veces callamos demasiado tiempo. Yo seguiré aquí en mi pequeño departamento, frente al parque, viviendo cada día sin vender mi valor por tranquilidad prestada. Descargo de responsabilidad, disclaimer. Este video ha sido creado únicamente con fines informativos, educativos y de entretenimiento.
Aunque nos esforzamos por garantizar que la información presentada sea reflexiva y bien investigada, el contenido se basa en fuentes públicas que incluyen, entre otros artículos, comentarios en redes sociales, foros públicos, análisis editoriales y testimonios generados por usuarios. No garantizamos la exactitud absoluta, ni pretendemos ofrecer información oficial definitiva o exhaustiva. Este video no constituye asesoramiento profesional de ningún tipo y se recomienda encarecidamente a los espectadores que verifiquen los hechos por sí mismos y consulten fuentes fiables al formarse una opinión o tomar decisiones. Este contenido no tiene la intención de desacreditar, difamar o dañar a ninguna persona, grupo, entidad o nación. Por el contrario, su objetivo es presentar diversas perspectivas, crear conciencia y fomentar un diálogo respetuoso y una reflexión más profunda sobre el mundo que nos rodea. Te invitamos a abordar todo el contenido con pensamiento crítico y mente abierta. Gracias por ver nuestros videos y por ser una parte valiosa de nuestra comunidad. El equipo de Plato Frío